La cocina estaba apenas iluminada por la lámpara del techo, una luz amarillenta que parecía temblar con cada minuto que pasaba. El sábado respiraba con un ritmo distinto, como si el tiempo se doblara para permitir que una mujer cocinara con las manos que conocen cada salpicadura de aceite, cada minuto de hervor. Yo, que nunca aprendí a dejar de mirar la hora, preparaba la comida con una paciencia que parecía de otro siglo. Medir, oler, ajustar, escuchar el sonido de la olla contra la encimara, ese murmullo que solo existe cuando la casa está a punto de decir algo sin palabras. El olor a tomate fragante y ajo salteado se extendía por el pasillo y, a cada paso, parecía arrastrar conmigo recuerdos que no quería revisar. La mesa, puesta con un cuidado mínimo, esperaba a la persona que la llenaría con la risa o el ruido de los cubiertos. Esperaba, hoy, a una presencia que sabía que ya no era la misma. El sábado había llegado como un anuncio sutil, una promesa de normalidad que quería sostenerse aunque las paredes supieran la verdad. La casa estaba a punto de volver a un silencio que parecía más peligroso que el ruido. La hija entró cuando la sartén dejó de cantar y el vapor subió como una nube de historia. Sus ojos, de un azul cansado, miraron la mesa antes de mirar a través de ella, como si el propio objeto de la cena fuera un telón que ocultaba un secreto. Me miró con esa frialdad que a veces llega sin permiso y se quedó donde siempre se queda, a la puerta, sin entrar del todo, como si la cocina fuera una frontera entre mundos. Había aprendido a caminar entre los detalles de la casa sin tocar lo que no debía, a medir el espacio entre la voz de su madre y el ruido de la vida que seguía afuera. «¿Qué cocinas, mamá?», preguntó, pero su voz no venía de la garganta. Parecía salir de un sitio más oscuro, de una cavidad donde se acumulan las palabras que no se deben decir en voz alta. Yo, que había convertido la cocina en un refugio de rutinas, sentí un temblor pequeño, como una grieta que se abre en una máscara. No era una pregunta, era una insistencia, una señal de que el mundo que ella esperaba no era el mismo que yo intentaba sostener con mis manos tiznadas de harina. «Solo cocina, hija. Hoy es sábado y la casa quiere comer, como si el ayer aún estuviera aquí», dije, tratando de que el tono fuera suave, de que sonara a reconciliación, a pacto de familia, a un acuerdo que no necesitaba palabras para existir. Pero la frase, por inocente que fuera, cayó en el aire como una promesa que nadie pidió, y en su mirada vi un destello de cansancio, de un cansancio que se transformaba en furia contenida. El plato que preparaba no era especial por sí mismo, un guiso sencillo, una combinación de verduras que salían al centro de la mesa como un puñado de señales para cuando una casa quiere decir algo sin palabras. A veces la comida puede ser un idioma, me dije, un lenguaje que no necesita reglas cuando toca el alma de alguien que ya no quiere entender. Y esa noche, el lenguaje se volvió áspero, áspero como una cuerda que se tensara hasta el límite para gritar sin voz. La conversación empezó a moverse alrededor de las cosas que nunca se dicen, como si cada objeto en la cocina fuera un testigo que no quiere apuntar a nadie, pero que sabe la verdad de lo que sucede cuando la gente se olvida de cómo pedir perdón. Ella habló con una calma que parecía disuasoria, con palabras que rozaron el tacto del resentimiento sin realmente tocar la piel de la herida. Habló de límites, de espacios, de la necesidad de que cada persona tenga su lugar. Y yo respondí, no para convencer, sino para sostener, para evitar que el suelo bajo mis pies se derrumbara en un abismo de palabras que no se pueden desandar. «Soy tu madre», dije, con esa voz que a veces se escucha en las noches cuando la casa está vacía y el silencio se vuelve un personaje con nombre propio. «No voy a irme sin luchar por lo que hemos construido, por los recuerdos que nos sostienen, por la promesa de que lo que nos une no se rompa por una discusión». Pero mis palabras chocaron contra la pared de su decisión, una pared que se ha vuelto tan sólida como el miedo de perderse a sí misma cuando el mundo empuja a empujar a otros fuera de la vida que deben compartir. Ella dejó de mirar la mesa y miró mi mano, la que temblaba apenas, la que sostenía una cuchara como si fuera una arma o un bálsamo, no sabía cuál. En ese instante, el resto de la casa pareció contener la respiración, como si todos inhalaran juntos para evitar decir algo que pudiera encender el fuego que ya estaba ardiendo en el aire. La conversación derivó hacia una orilla fría,
una donde cada palabra tenía un precio, y no había billetes suficientes para pagar lo que se estaba diciendo. «Ya no eres parte de nuestra familia», dijo finalmente, no con gritos ni con un golpe de voz, sino con una certeza que se impuso con la quietud de una sentencia. No fue un insulto, fue un decreto, no fue una tormenta, fue una decisión que dejó un vacío detrás de sus palabras, como si alguien hubiera apagado una vela y se hubiera llevado la llama en la palma de la mano. Parecía que el mundo entero se hubiera inclinado hacia ese instante, como si el tiempo quisiera conservar para siempre esa imagen de una casa que, por un segundo, dejó de ser casa para convertirse en un lugar de frontera. Yo contuve el aire que iba a salir en forma de disculpa, en forma de promesa de cambiar, de hacer las cosas de otro modo, de reconstruir lo que se había roto con la inercia de días malgastados. Pero el silencio intervino. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, la distancia se instaló entre nosotras, como una puerta que se cierra con el sonido definitivo de un último consejo que nadie recuerda haber pedido. La cena terminó en un murmullo de cubiertos que tocaban la vajilla con resignación, en la mesa que parecía volverse más grande de lo que era, para sostener el peso de las palabras que nadie quería volver a oír. Yo recogí los platos con una precisión que no sabía si era orgullo o derrota, y ella se levantó sin mirar atrás, sin casi rozar la silla con su sombra al abandonar la habitación. El piso dejó de crujir como una señal y se convirtió en un eco que el viento traía de la calle, la promesa de que la vida continuaría, aunque la casa ya no fuera el centro de su mundo. Esa noche, al cerrar la puerta de la cocina, sentí cómo el aire se volvía denso, cargado de la memoria de lo que se dijo y de lo que no se dijo, de lo que quedó suspendido en el techo, de lo que quedó impregnado en las paredes. Me quedé inmóvil frente al fregadero, como si el agua tibia pudiera lavar no solo las manos, sino también las fantasmas que aparecían en la sombra de cada objeto. El reloj continuó marcando las horas que ya no importaban, y mi mente, alimentada por el silencio, buscaba una salida que no quería encontrar, una salida que me devolviera a la casa que alguna vez fue nuestra, o una salida que nos dejara separadas para siempre, sin cicatrices visibles, pero con algo fundamental roto. 10 días después, la llamada llegó como un cuchillo que corta el silencio sin preaviso. Fue una llamada que temí y esperé al mismo tiempo, esa especie de comunicación que devuelve una presencia que se cree perdida, pero que en realidad nunca se ha ido del todo. El teléfono vibró en la mesa, la pantalla lucía el nombre que había dejado de significar algo para mí, y cuando atendí, la voz al otro lado era una mezcla de llanto y aire que se rehúsa a volver a la normalidad. No fue una conversación, fue un desbordamiento de emociones contenidas durante días que habían comprimido la historia hasta convertirla en una cuerda tensada entre dos extremos de un mismo nido. «Estoy llorando», dijo ella, y en esas 2 palabras guardó toda la verdad que no se atrevía a pronunciar en voz alta durante los últimos días. No pidió perdón, no explicó, solo dejó caer su llanto, como si el llanto fuera la única forma de volver a decir lo que ya no se atreve a decir con palabras. Yo la escuché sin saber qué responder, porque cualquier respuesta parecía un intento de volver atrás, de hacer retroceder el tiempo a un punto anterior, cuando las cosas eran más simples, y el simple hecho de querer un regreso ya era una traición a lo que había ocurrido. «Puedo explicarlo todo», dije, o quizá fue un susurro que no estaba seguro de ser verdad. Pero el sonido de su llanto interrumpió cualquier attempt to justify, y por un momento me di cuenta de que lo que parecía una ruptura visible tenía capas que no se revelaban, capas que no se abren tan fácilmente, como si dentro de cada una de nosotras hubiera una habitación secreta que nadie estaba dispuesto a abandonar. Esa llamada no convirtió el dolor NMS en menos real, al contrario, lo hizo más tangible, más contagioso. El llanto parecía atravesar la línea que separa la memoria de la realidad, y en el aire se formó una quietud espesa, una pausa que parecía jurar que el mundo entero iba a sostener ese peso junto a nosotras, aunque no supiéramos si estaba preparado para hacerlo o si era suficiente. En la voz de mi hija se entrelazaban los ruidos de la calle, el murmullo de una estación de tren cercana, el latido de un corazón que no sabía si seguir golpeando a la misma velocidad o si tendría que hacerse más lento para entender lo que había pasado.
Sé que dices que ya no perteneces a esta familia, dijo ella finalmente, pero no con la altivez de una ruptura, sino con la vulnerabilidad de quien quiere, tal vez demasiado tarde, recibir un guiño de la casa que dejó atrás. Yo entendí, en ese pequeño instante, que la guerra que parecía haber comenzado en la cocina se había trasladado a la sala de estar, a las paredes que ahora trataban de recordarnos que la vida tiene un modo de continuar, incluso cuando las piezas del puzzle ya no encajan de la misma manera. En su llanto, oí una súplica muda, no para volver, sino para entender, para que el dolor no fuera el único testigo de lo que habíamos perdido. Y así comenzó un nuevo capítulo sin palabras claras, sin absoluciones, sin promesas que firmar en la sangre de una noche imposible de recuperar. Solo quedó la certeza de que, a partir de ese día, cada sábado tendría un sabor distinto, no porque la cocina fuera ya un escenario de felicidad, sino porque sería el lugar donde el pasado se niega a irse y el presente se resiste a aceptar que todo puede cambiar sin avisar. El teléfono, silente después de la llamada, parecía guardarse la última frase que nadie se atrevió a pronunciar, para que la historia pudiera seguir respirando entre líneas, esperando el momento exacto en que alguien, en medio del ruido de una vida que continúa, decida volver a mirar atrás sin miedo. Yo sabía que la próxima conversación, si existía, no sería fácil. Pero también sabía que, de algún modo, esa conversación tenía que ocurrir para que la casa pudiera dejar de ser una jaula y volviera a ser, al menos, un refugio. Y en ese pensamiento, mientras el reloj marcaba un compás que parecía insistir en que lo imposible puede estar a un suspiro de distancia, me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como preguntas sin respuesta. Porque a veces la verdad llega así, en una llamada que no avisa, en un llanto que no se puede contener, en un alimento que sabe a memoria y a despedida, y en una promesa que nadie sabe si podrá sostenerse cuando el mundo se decide a girar de nuevo. La casa parecía contener el aliento de la última discusión, como si fuera una mercancía peligrosa guardada en una vitrina. Las paredes aún guardaban el sabor áspero de la discusión de la cocina, como si el humo de la olla hubiera grabado un señalamiento indeleble sobre el aire. Esa mañana, el día se movía con una lentitud sospechosa, como si el tiempo mismo estuviera buscando un resquicio para retroceder y evitar lo que sabía que estaba por ocurrir. Yo, que había aprendido a leer las horas en la grasa de las sartenes, trataba de convertir el silencio en una especie de compás. Cada parpadeo de la cocina marcaba un paso hacia una verdad que no quería admitir. El sábado, como un personaje que siempre regresa con una deuda que pagar, se acercaba con su melodía de cuchillos y tazas, pero la casa no respondía con el mismo júbilo de otros años. El fregadero lucía menos brillo, las baldosas del piso parecía recordar más de lo que mostraban, y la mesa, que alguna vez fue altar de risas, se presentaba ahora como un tablero de interrogatorios silenciosos. Preparaba la comida con la misma precisión de una cirujana, pero cada gesto desencadenaba un eco. El eco de una voz que no entraba en la habitación y el eco de una palabra que no se atrevía a ser pronunciada de nuevo. Aquella mañana, la memoria dejó que apareciera la imagen de mi hija cuando era más pequeña. La recuerdo con la cara pegada a la ventana, buscando una señal del mundo exterior que la hiciera comprender por qué la casa, de pronto, parecía más pequeña y más pesada que su propio espacio. En aquellos minutos, la cocina se convirtió en un museo de pérdidas, latas que ya no se abren, especias que se agrandan como si guardaran secretos, un murmullo de cubiertos que, al chocar, dibujaban en el aire las palabras que aún no había podido decirle. Y sin embargo, ahí estaba la paciencia que había heredado de una abuela que sabía escuchar al pan cuando se doraba, esa paciencia que intentaba sostener un puente entre lo que fue y lo que apenas comenzaba a definirse como posibilidad. La puerta de la casa, abierta de par en par para ventilar recuerdos, dejó entrar una brisa fría que trajo consigo la voz de la vecina, que preguntó, con la curiosidad de quien no sabe que hay dolor detrás de cada plato servido, si esa mañana tenía un aroma triste o era solo la costumbre. Respondí con una ligera sonrisa y, a la vez, con esa dureza necesaria para no dejar que la fachada de normalidad se agrietara por un impulso. Le dije que la cocina seguía siendo un refugio al que acudía,
aunque el refugio ya no servía para nadie más que para sostener la memoria de lo que había sido. La llamada de la noche anterior había dejado un pozo de ansiedad que se quedaba pegado a la piel como un tinte que no se lava. El llanto de mi hija, que había sido un huracán breve, dejó una quietud que parecía más peligrosa que la furia, un silencio con la forma de una ausencia que podría crecer si nadie lo nombraba. Tenía la certeza de que esa llamada no era una solución. Era la forma en que el dolor se convertía en testigo y a veces en una llave que abre una habitación lejana dentro de cada una de nosotras. En mi cabeza, las palabras se acomodaban como piezas de un rompecabezas que aún no sabía construir del todo. Después de tanto miedo, de tantas discusiones, ¿qué queda si no hay una voz que responda? Con la comida en la olla, la casa se llenó de un aroma que parecía prometer una curación ilusoria. Tomate que se deshace con el calor, ajo que ya no es solo un sabor, hierbas que perfuman el aire, y sin embargo no consiguen ocultar la sequedad de la conversación que aún no llega a decirse. El guiso, simple y generoso, parecía una ofrenda a la paciencia que todavía me quedaba, como si al servirlo pudiera convencer a alguien en algún lugar de que el plato tenía un lugar para todos, incluso para quienes ya no cabían en el tablero de la familia. Cerca del mediodía, el timbre sonó con la timidez de un invitado que sabe que no está invitado y, sin embargo, decide presentarse igual. No era la voz de mi hija, sino la de la forma en que el mundo responde a la esperanza. Abrí la puerta y tuve frente a mí un sobre sin remitente, apenas más grueso que una carta de amor mal escrita. Dentro, una nota escrita con letra temblorosa decía: «Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos». No había más, solo esa promesa a medio camino, que parecía un intento de devolver la conversación sin arriesgarse a un veredicto definitivo. Leí la frase una y otra vez, y cada repetición era como una pregunta suspendida. ¿Qué significa entender cuando el precio de entender ha sido la separación? Colgué el sobre en un lugar de la cocina donde quedan las cosas que uno no quiere olvidar y, sin mirar a nadie, seguí cocinando. El ruido de la olla y el chisporroteo pareció suavizar el filo de lo que había ocurrido, como si el sonido mismo pudiera cortar la tensión que se acumulaba en las paredes, que parecía un humo que no se separa del techo. Cada minuto se volvía un recordatorio de la posibilidad de una reconciliación que no se sabe si ocurrirá, y, aún así, la necesidad de sostener la rutina para que la casa no traiga de vuelta la oscuridad de los primeros días. La jornada terminó con una cena que no fue fiesta, pero que cumplió su función. Dejó claro que la mesa seguía siendo un lugar para la verdad, incluso cuando la verdad se presenta con un miedo a ser visto. Puse la vajilla en su sitio, limpié las manchas de aceite como si limpiara también una culpa que se escurría por las esquinas de la cocina, y apagué la luz con una promesa muda de que, aunque el mundo se deshilachara, al menos esa habitación seguiría sosteniendo algo. La posibilidad de que alguien regrese y que otra vez aprendamos a llamarnos familia sin condiciones que no puedan sostenerse. El resto de la noche transcurrió en un silencio que no era paz, sino la calma previa a la tormenta de preguntas que quizá nunca llegaran a ser respondidas. Y mientras la ciudad dormía debajo de una luna pálida, yo me quedé mirando el reflejo de mi propia sombra en la ventana, preguntándome si la vida puede, algún día, volver a girar sin que las piezas de ese puzzle roto encajen como antes. En ese pensamiento entendí que el sábado seguiría llegando, pero cada uno de ellos traería una versión distinta de la cocina. Una cocina que podría marchitarse o que podría aprender a renacer, si acaso alguien se atrevía a cruzar de nuevo el umbral con palabras que ya nunca serían exactamente las mismas. El sábado volvió a acercarse con una paciencia amarga, como si el tiempo quisiese ponerse traje y mostrarse impasible ante un secreto que no quiere revelar. La casa aceptó la visita con una especie de reverencia cansada. Cada paso hacía crujir la madera como si el piso pudiera quebrarse en silencio y no quedara nadie para arreglarlo. El aire tenía ese olor a cocina que ya no promete risas, sino un rumor de recuerdos que arden despacio. Me aferré al ritual como a un hilo de vida. La cebolla picada con precisión quirúrgica, el tomate que estallaba en su propio jugo al contacto del aceite caliente, el ajo que iba soltando un perfume antiguo y obstinado.
pero cada gesto traía consigo una sombra que se movía entre los utensilios, una duda que se negaba a morir. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse una cocina si la persona que la amaba ya no cabía en ella? La memoria volvió a mí con una crueldad tierna. La hija, cuando era pequeña, miraba por la ventana esperando señales del mundo exterior, como si la casa fuese un escenario y el exterior una puerta que nunca se abre del todo. La vi con sus ojos grandes, todavía sin cicatrices, todavía dispuestos a creer que cada sábado podría volver a ser un festín de familia. Entonces comprendí que esa imagen no era solo un recuerdo bonito, sino una herramienta para sobrevivir. Si podía imaginarla de esa forma, tal vez la casa no se hundiría en la ausencia con la misma facilidad. La nota en la nevera siguió allí, un recordatorio mudo de la promesa a medias. Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos. No era una disculpa ni una rendición. Era una respiración contenida, una apertura mínima que dejaba ver un pasillo por donde podría entrar la conversación, si es que alguien se atreviera a cruzarlo. Tomé la nota entre mis dedos y por primera vez en días permití que la lágrima encontrara su camino sin esconderse. No era debilidad, era la evidencia de que aún me importaba lo que ella pensara, incluso cuando la idea de su mirada me hacía temblar. La cocina empezó a respirar en un tempo más lento, como si la olla se adaptara a la nueva altura de la ansiedad que flotaba en la habitación. El guiso seguía su curso. Los sabores se mezclaban con una certeza que parecía haber sido fabricada para sostener una conversación imposible, que la casa y la hija podían coexistir sin hacerse daño, siempre y cuando alguien quisiera sostener la mesa y dejar que el silencio se quedara en la esquina sin tomar la voz de nadie. A media mañana, la campanilla del timbre sonó con timidez, como si el mundo entero contuviera el aliento ante una posibilidad. La hija, tal vez, al otro lado de la puerta, con esa mezcla de miedo y hambre que acompaña a los regresos que llegan tarde. Abrí, y por el marco vi la calle mojada, el coche estacionado a medias, la sombra de una vida que parecía a punto de volver a ocupar el centro de la casa. Pero no era ella. Era una mensajera sin nombre, una nota que decía que el sobre había sido dejado para llegar más tarde, para no romper nada en el momento justo. Guardé el papel sin leerlo. Ese gesto, en su aparente superficialidad, dejó caer una pregunta en mi interior. ¿Qué pasa cuando la casa sabe que podría volver a abrirse, pero decide no hacerlo todavía? Volví a la cocina, y con la paciencia que solo se encuentra en quienes temen perder lo que aún no han perdido, empecé a ordenar las cosas como si fuera a preparar una escena de reconciliación. Las sartenes, los cubiertos, las especias. Cada objeto tenía un lugar, y cada lugar parecía decirme que la normalidad todavía podría existir, aunque fuera una normalidad cargada de un peso distinto. En ese peso habitaba una palabra que no pronuncias, pero que se siente en la piel: posibilidad. La posibilidad de que alguien regrese, la posibilidad de que alguien comprenda, la posibilidad de que el sabor de la comida pueda volver a unir a las personas, aunque el nombre de esa persona ya no tenga el mismo significado. La tarde cayó con una lluvia de astillas de luz entre las cortinas. Yo sabía que la próxima conversación no sería fácil. No bastaría con una explicación, ni con una promesa, ni con una comida que calme el hambre de una conversación que no se atreve a empezar. Pero estaba allí la certeza de que, mientras aún quedara una olla humeante en la cocina, la casa tendía una mano al vacío y decía, sin palabras, que no todo está perdido si alguien siente lo suficiente para buscarlo. No era una victoria, tampoco una derrota. Era la insistencia de seguir intentando, de sostener el ritual, incluso cuando el vínculo parecía haber cambiado de forma, no de esencia. Guardé las especias en su sitio, limpié las manchas de aceite como si estuviera limpiando también una culpa antigua, y miré por la ventana la ciudad que seguía su camino sin esperar a nadie. El sábado no había llegado con la misma música de siempre. Había una nota de duda en la melodía, un susurro de lo que podría ser, pero aún no es. Y sin embargo, al apagar el fuego y dejar la cocina en silencio, entendí que esa noche, como todas las noches que vendrían, la casa seguiría respirando, esperando tal vez la hora en que alguien cruzara de nuevo ese umbral con palabras que ya no serían exactamente las mismas.
La mañana se despertó con la misma paciencia áspera que había marcado la víspera, como si el sol hubiera decidido esperar a que la casa encontrara las palabras que todavía no sabía pronunciar. La cocina respiraba a su propio ritmo, una respiración que no buscaba alivio, sino precisión. La cebolla picada en cuadros tan pequeños que parecían fotografías del miedo, el tomate deshaciendo su acidez en un jugo rojo que olía a memoria, el ajo filtrando su perfume lento hasta quedarse clavado en la memoria de la piel. Yo, que había aprendido a esperar a que la verdad eligiera su momento, me aferré a ese ritual como a un salvavidas. Cada gesto sabía a promesa, a un acuerdo tácito de que la casa podría volver a ser hogar si alguien estaba dispuesto a sostener el hilo que la unía al pasado. La nota en la nevera seguía ahí, intacta, como un pequeño fósil de lo que había sido una discusión que aún no encontraba su salida. Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos. No era una resolución, era una respiración contenida, la posibilidad de una conversación sin el peso de una sentencia. La miré desde la encimera, ese papel con tinta temblorosa mareando la idea de que el futuro podría caber entre dos palabras simples, sí y no. Pero también sabía que, para que una conversación así exista, alguien tiene que decir algo primero que no duela tanto como el silencio, y yo no sabía decirlo sin que la voz se quebrara. La memoria volvió, invasiva y tierna a la vez. La hija, cuando era pequeña, pegada a la ventana, esperando señales del mundo exterior, como si cada calle fuera una canción que aún podía entonar con la voz que había perdido el tono. La vi de nuevo, con esa ingenuidad que parece inocente y al mismo tiempo cargada de la certeza de que la casa puede devolverse a sí misma si alguien se atreve a creer en la posibilidad de un regreso. Esa imagen no era un espejismo, era una cuerda floja que sostenía a la mujer que ahora tenía que decidir si saltaba o quedaba en el borde, con la posibilidad de caer en el abismo de lo irreparable. La campanilla del timbre dejó de ser un sonido ligero para convertirse en un espejo de la ansiedad. No era mi hija, no era un visitante inesperado, era la señal de que el día podría abrir o cerrarse a la vez. Abrí la puerta y la calle se mostró igual que ayer, mojada, cargada de luces que se reflejaban en charcos, una vida que seguía circulando sin preguntarle a nadie si estaba preparado para seguir. Pero no había nadie en el piso, solo la nota que se quedó en mi mano, la casa que se aferraba a su plan de esperar y la certeza de que la jornada tenía que transcurrir, no para olvidar, sino para entender qué hacer con la memoria cuando la memoria ya no quiere quedarse quieta. Volví a la cocina y dejé que el guiso siguiera su curso, como si fuera un mapa de ruta para una conversación que, tal vez mañana, podría comenzar a trazar. El aceite cantaba suavemente, la olla soltaba un vapor que parecía una palabra en busca de su lugar en una oración incompleta. Cada ingrediente parecía pronunciarse en silencio, pidiendo permiso para ser parte de un posible domingo en el que la paz no fuera una promesa hueca, sino una forma de respirar juntas sin que el aire se volviera denso de culpa. El sabor, cuando llegó, traía consigo una claridad extraña. La familia no es un edificio inmutable, sino un ritual que se renueva cada vez que alguien acude al centro del tablero y, sin empujar a nadie, propone un juego nuevo. El reloj marcó el mediodía con una exactitud que parecía obsesionada con la posibilidad de que el tiempo, como la cocina, sea una máquina que no falla cuando hay fe suficientes para sostenerla. En esa hora tensa, la imagen de mi hija volvió a mi cabeza con la suavidad de una sombra que se alarga, la curiosidad de ver si, detrás de aquella mirada que había crecido, todavía hubiera un rinconcito de nosotros que pudiera abrazarla sin pedirle nada. No era nostalgia, era una especie de urgencia controlada, la necesidad de saber si el vínculo que parecía deshilachado podía volver a coserse sin que la aguja deshilachara también la piel de la herida. La casa, en su silencio, parecía murmurar una pregunta que no quería decirse en voz alta. ¿Qué queda cuando todo parece haber cambiado de forma pero no de esencia? Yo respondí, a mi manera, con el trabajo cotidiano. Ordenar las especias, lavar las tazas, alinear los cubiertos con una precisión que parecía una plegaria. Cada acto era una oferta de reconciliación sin palabras. Si alguna vez se debía volver a la conversación, pensé, la mesa debía estar preparada para recibirla. Una mesa que no impone, que no exige, que ofrece a cada quien su propio rincón para hablar sin gritar.
La tarde cayó con una lluvia muy suave, como si el cielo también quisiera escuchar lo que no se decía. La promesa de mañana flotaba en el aire, pero no como una luz que ciega, sino como una vela que late, tenue, lista para sostenerse si alguien decide acercarse. En la sala contigua, la nota seguía allí, un pequeño recordatorio de que el dolor no era una culpa que se pudiera arrastrar para siempre, sino una señal de que la necesidad de entender aún existía en una de nosotras, o quizá en las dos. Yo, sin querer pronunciarla en voz alta, me permití creer en esa posibilidad, que entender no borraría lo ocurrido, pero podría convertirlo en un puente. La cocina se convirtió en un santuario de paciencia, y la paciencia, a su vez, en una invitación para que alguien cruzara el umbral con palabras que no aprieten, que no condenen, sino que convoquen a un futuro que todavía podría caber entre las paredes. No sabía si mi hija entendería el peso de las horas que habíamos pasado separadas, ni si yo estaré dispuesta a sostener, sin miedo, la conversación que podría fracturar o restituir. Pero sabía, con una certeza que ya no cabía en la cabeza, que cada sábado ocurría una posibilidad distinta de sanar, un sabor que cambia con cada gesto, un silencio que puede convertirse en una pradera para caminar juntos, una casa que, aunque marcada, aún respira. Al atardecer, el teléfono vibró sin prisa, como si alguien en la otra punta del mundo hubiera decidido medir su propio impulso antes de hablar. Tomé la llamada con la precaución de quien sabe que lo irreparable puede estar a un susurro de distancia. No era mi hija, era la voz de una amiga, de una vecina, de alguien que sabía que la casa estaba nadando en un océano de preguntas. No trajeron respuestas, trajeron paciencia y un recordatorio. Cada historia tiene su temporada de tormenta, pero también su estación de calma. Colgué sin palabras, dejando que el eco del teléfono se desvaneciera hasta convertirse en un murmullo más del conjunto de ruidos de la casa. Esa noche, mientras limpiaba la encimera y apagaba el fuego de la cocina, entendí que el sábado no era una fecha en el calendario, sino una prueba de fe. No se trataba de que las cosas volvieran a ser como antes, sino de que la casa aceptara que las cosas pueden ser otras, y, aún así, sostenerse. La promesa de mañana seguía flotando, más débil que una vela, pero presente, como un horizonte que aún se puede alcanzar si alguien decide avanzar. Y así dormí, con las manos secas de harina y la cabeza llena de escenas que no se atrevían a gritarse, esperando el momento en que el silencio se abra para dejar pasar una conversación que quizá no arregle todo, pero que al menos devuelva el aire a un hogar que ha aprendido a respirar de otro modo. Desperté con la casa menos rígida, como si el silencio hubiera aceptado la tregua que llega cuando la mente ya no quiere pelear contra la noche entera. El desayuno, esa minuta de rutina que a veces parece un ensayo de reconciliación, no exigía palabras, simplemente se dejaba hacer, como si la harina, el aceite y el calor fueran los únicos protagonistas que no podían fallar. Abrí la ventana para que entrara aire, y con él un hilo de claridad que sabía a derrota y a esperanza a la vez. El mundo exterior seguía adelante, con su lluvia tibia y su tráfico levemente musculoso. Dentro, la cocina se convirtió en un santuario de paciencia, un lugar donde cada objeto tenía su función y cada función una promesa. La nota en la nevera seguía allí, intacta, vibrando de una forma que parecía física. Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos. No era un permiso para olvidar. Era una señal de que la conversación, si llega, necesitará ser igual a sí misma, simple, directa, capaz de sostenerse sin gritar. La leí varias veces, y cada lectura era una pequeña respiración que no sabía si debía ser risa o llanto. Pensé en la palabra entender, esa palabra que a veces parece tan liviana y sin embargo contiene el peso de siglos cuando se la empuja hasta el límite de lo posible. Entender sin pedir disculpas, entender sin exigir que el perdón venga primero, entender sin que nadie gane ni sepa dónde termina la línea entre deseo y miedo. La memoria volvió con la suavidad de una película antigua que se proyecta en la retina sin permiso. Vi a mi hija cuando era pequeña, pegada a la ventana, buscando señales del mundo que parecía tardar en abrirse para ella. Tenía esa ingenuidad que parece un escudo y al mismo tiempo el hambre de quien sabe que la vida puede ofrecer un sabor distinto si alguien se atreve a mirar más allá de la sombra de la propia andadura.
Aquella imagen no era una nostalgicidad torpe, sino una cuerda de seguridad. Si lograba sostenerla en la mente, tal vez la casa no se derrumbara ante la ausencia que nos pesaba a cada rato del día. La tarde prometía un avance, no una explosión. Preparaba el guiso con la precisión de una cartografía, el tomate que se deshace en su propio jugo, la cebolla que revela capas como si cada una fuera una memoria que se niega a perderse, el ajo que perfuma el aire con un recuerdo antiguo. Cada movimiento tenía un sentido. No era solo hacer de comer un acto de cuidado. Era, acaso, construir una ruta para que la conversación pueda cruzar sin que el suelo se trabe. Había en la cocina una especie de música muda, una sinfonía de objetos que, al estar en su lugar, parecían decir, seguimos aquí, aunque tú no lo entiendas todavía. A media mañana sonó el timbre de forma tímida, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la posibilidad de una llegada que podría cambiarlo todo. No era mi hija, era una entrega, un sobre sin remitente que dejó en la mesa, torpemente elegante en su simplicidad, un papel doblado que decía apenas 2 frases, escritas con una tinta que se levanta ligeramente cuando la luz lo roza. Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos. No había firma, no había promesa, solo esa convidación a mantener latente la pregunta que ya nos había separado y, a la vez, podría reunirnos si algún día la respuesta fuera suficiente para sostenerla. Recogí el sobre, lo guardé en un rincón de la cocina, reservado a las cosas que podrían salvarse con el tiempo, y volví a la tarea de la comida. El ritual tenía un efecto curioso. Cada acto repetido con paciencia se volvía una especie de plegaria secular, una plegaria que no busca milagros, sino una versión más suave de la verdad. Ordené las especias, limpié las manchas de aceite con un paño que había visto mejores días, y alineé los cubiertos como si en esa geometría estuviera la promesa de un diálogo que todavía no se sabe si ocurrirá. En ese silencio, la palabra clave emergió sin ruidos: posibilidad. La posibilidad de que alguien regrese, la posibilidad de que alguien entienda, la posibilidad de que el sabor de la comida vuelva a unirnos, incluso si las palabras aún no quieren pronunciarse. La tarde cayó con una lluvia tenue, como si el cielo estuviera afinando una cuerda para que la melodía de la conversación futura no choque con la realidad de la ausencia. En la sala contigua, la nota seguía brillando en su sitio, no como un recordatorio de culpa, sino como una lámpara pequeña que nos invita a acercarnos a la vela de la conversación que podría prenderse cuando el momento sea el adecuado. No era optimismo ciego, era una paciencia lúcida, entender que el camino hacia la reparación no es una autopista, sino una ruta con desvíos, peajes y a veces un paisaje que se parece más a un desierto que a un jardín, pero que podría florecer si alguien se atreve a cruzarlo con la cabeza alta y el corazón atento. Al atardecer, la casa se volvió más silenciosa, no por ausencia, sino por la concentración de un pensamiento que no quiere romperse. ¿Qué pasa cuando la memoria insiste en vivir en el peso de cada detalle y a la vez pide una oportunidad para respirar? Respondí a mi manera. Recogí las especias, limpié la encimera con paciencia de monje urbano y preparé una mesa que no imponía, que no exigía, que ofrecía su propio rincón para que 2 personas puedan hablar sin gritar. No sabía si mi hija aparecería, ni si yo estaría lista para escuchar sin convertir cada palabra en un cuchillo, pero la promesa estaba ahí, como una vela que apenas se sostiene. El sábado podría volver a ser un lugar donde las historias se cuentan sin miedo a ser malinterpretadas, donde el sabor de la comida no se estropea por la discusión, sino que se transforma en una pequeña luz que guía a través del silencio. La noche cayó sin estridencias, y la casa, con su respiración acompasada, parecía decir que cada quietud puede convertirse en un puente si alguien está dispuesto a cruzarlo. Me acosté con las manos aún llenas de harina, con el oído atento a cualquier sonido que pudiera anunciar una llegada o la necesidad de que yo saliera a buscarla. Y sin prometer nada, me permití creer por una vez en la posibilidad de que el sábado no sea solo un recordatorio de lo perdido, sino una invitación a construir desde lo que queda, un rastro de paciencia, un plato que aún puede nutrir, una conversación que tal vez mañana comience a tomar forma y luz. La mañana respondió sin prisa, como si la casa hubiese decidido tomarse un respiro antes de la siguiente jugada.
El olor a cocina seguía siendo el mismo, pero ahora estaba matizado por una calma fragilísima, como si la simple rutina de batir la cebolla y medir los tomates pudiera evitar que el mundo se volviera novedad otra vez. Abrí la ventana para que entrara el aire frío de la calle y, con él, una claridad que sabía a derrota y a esperanza, a la vez. En la mesa, la nota de la nevera seguía allí, doblada sobre sí misma, como un incidente que no quiere dejarse ver de golpe. La miré sin necesidad de palabras. Ese papel parecía contener, entre sus arrugas, la posibilidad de una conversación que todavía no había encontrado su momento. El guiso, en su curso lento, parecía vivir una segunda vida cuando nadie le pedía nada. El tomate soltaba su jugo con la paciencia de quien entiende que cada gota puede contener una historia. La cebolla, en cada capa, parecía recordar otra casa, otra mesa, otra risa que existió y ahora solo se ve en los pliegues de la memoria. Prepararlo no era un acto de salvación, sino una ofrenda, una forma de decir, sin gritar, que la rutina puede sostenerse incluso cuando el silencio se hace periodista de lo sucedido, recogiendo datos de cada gesto para no dejarlo todo al desorden de la emoción. A media mañana, el timbre no anunció a nadie cercano. Llegó, en cambio, una danza breve de pasos en la acera que se acercaban y se alejaban, como si alguien estuviera jugando a no decidir. Abrí la puerta, y en el felpudo, un sobre sin remitente, más delgado que una promesa, reposaba como un secreto cansado. Al abrirlo, encontré una hoja doblada con trazos torpes, una caligrafía joven que no reconocía sin vincularla a nadie en particular. Las palabras, escritas con tinta que parecía desvanecerse, decían apenas dos ideas: que la persona que las escribió estaba tratando de entender algo que aún no tenía forma y que, tal vez, mañana podría hablar de ello. No había firma, ni fecha exacta, ni un nombre que pudiera identificar, solo la verdad bruta de una voluntad de acercarse, a su manera, a la conversación que ambas habíamos estado posponiendo. Guardé la nota en un cajón que guardaba recetas y recuerdos, como si allí pudiera reposar lo que no sabía cómo decirse en voz alta. Volví a la cocina, y como si la madera de la mesa pudiera escuchar, me ofrecí a sí misma una especie de silencio activo. Barrí el borde de la encimera, limpié una mancha que parecía haber aprendido desde cuando me había equivocado, y alineé las tazas con una exactitud que a veces me parecía un plegario secular. En ese gesto, la palabra posibilidad emergió con más claridad, la posibilidad de que alguien regrese, la posibilidad de que alguien entienda, la posibilidad de que el sabor de la comida vuelva a unirnos si dejamos que el tiempo juegue a favor, no en contra. Cerca del mediodía, la casa respiró un poco más hondo, como si el silencio hubiera decidido hacerse amigo de la paciencia. En la sala, la foto de la hija cuando era pequeña volvió a brillar en la memoria. La ventana, la mirada curiosa, la promesa muda de que el mundo podría abrirse si alguien miraba con la misma ternura con la que se mira a un niño que aún está aprendiendo a reconocer su propio nombre. Esa imagen, lejos de hacerme más triste, me ofrecía una cuerda para sostenerme. Si podía sostenerla en la mente, quizá la casa no se deshilachara por la ausencia, sino que aprendiera a tejerse de una forma nueva. La tarde trajo un pequeño descenso de ruido, como si el barrio entero hubiera decidido escuchar más atentamente. En la mesa, el guiso seguía su curso, y cada burbuja parecía llevar consigo una pregunta. ¿Qué significa entender al final cuando el costo es dejar que el otro encuentre su propio camino, incluso si ese camino parece separarlo de ti? El pensamiento me llevó otra vez a la imagen de mi hija, aquella niña que alguna vez quiso ver más allá de las cortinas, que imaginaba que la vida era un escenario donde cada color tenía un lugar y cada palabra una melodía. Si aún existía esa chispa, tal vez no estaba en la risa compartida de antes, sino en la capacidad de sostener el silencio sin que se volviera un cubo de hielo alrededor de dos personas que aún se buscan, aunque no sepan exactamente cómo. Al caer la tarde, una llamada imaginaria se hizo eco en mi cabeza. La conversación podría no llegar mañana, podría requerir más tiempo, podría requerir que ambos aceptáramos una realidad que no se parece a la que deseamos, pero que merece ser mirada con ojos abiertos y esperanzas sin prisas. Preparé la mesa como una ofrenda más.
sin imposiciones, sin presiones, con cada cubierto colocado en su respectivo espejo, para que, si ella cruzaba la puerta, encontrara un lugar que no la supiera juzgar, sino que la escuchara. En la cocina, la campanita del temporizador parecía vibrar con una pregunta leve, una que no sabía si estaba preparada para responder. ¿Qué pasa cuando la memoria insiste en vivir en el peso de cada detalle y a la vez pide una segunda oportunidad para respirar? La noche cayó sin estridencias y la casa, pese a todo, siguió respirando. Me acosté sin prometer nada, con la oreja atenta a cualquier sonido que pudiera anunciar una llegada o tal vez una señal de que el silencio ya no sería enemigo, sino compañero. Y en ese vaivén de dudas y de pequeños actos de cuidado, entendí que el sábado no era una fecha fija, era una promesa en construcción, una cuerda que se tensaba y aflojaba según el pulso de un hogar que aún quiere volver a definirse sin perder lo que ya descubrió sobre sí mismo. El sábado parecía haber dejado de ser un día para la casa y haber pasado a ser un personaje que, por fin, se atrevía a hablar en voz baja, sin gritos, sin promesas rotas, pero con una paciencia que cortaba como la punta de un cuchillo bien afilado. La cocina recibió la llegada de la hora con una tranquilidad que mordía, una tranquilidad que sabía a miedo sin nombre y a la promesa de que, si seguía esperando, la verdad podría presentarse sin que nadie tuviera que decirla en voz alta. Me puse a cortar la cebolla con la precisión de alguien que ya no sabe si la emoción será suficiente para atravesar esa fragua de palabras que siempre aparece cuando se intenta reconciliar lo que parece imposible reconciliar. El guiso, en su curso lento, parecía no tener prisa, como si la olla humeara las respuestas y las respuestas fueran líquidas, capaces de asomarse entre el vapor para mostrarnos contornos velados de lo que aún no se decía. El tomate soltaba su esencia en un jugo que parecía escrito por otro, en una tinta que late y palpita cada vez que la memoria decide acercarse con una pregunta sin conclusión. El ajo, pequeño pero intenso, liberaba un perfume que no era solo aroma, sino una memoria que se ha sabido guardar en el cuerpo durante años, como si la piel fuera una libreta en la que se anotan las hendiduras de los días que no terminan de cerrarse. La nota en la nevera seguía ahí, doblada sobre sí misma, con la misma torpeza tierna de quien escribe para no perder el hilo de un pensamiento que asume que entender no significa perdonar, sino estar dispuesto a escuchar sin que el perdón tenga la presión de exigir una respuesta en el acto. La leí varias veces, y cada lectura fue como una respiración que se tiñía de esperanza y de miedo a la vez. Esperanza de que quizás, mañana, la conversación pueda empezar sin miedo. Miedo de que todo termine antes de empezar. La memoria volvió con la suavidad de una película que se repite sin permiso, y vi a mi hija, cuando era pequeña, pegada a la ventana, esperando que el mundo se abriese un poco más para ella. La imagen no era nostalgia vulgar, sino un ancla. Si podía sostenerla en la mente, quizá la casa no se deshilachara ante la ausencia, sino que aprendiera a tejerse desde ese borde mismo en el que el deseo de volver a ser familia todavía existe, aunque tenga que aprender a moverse entre sombras para no herir de nuevo. Pensé en la sonrisa que solía iluminar la cocina cuando la casa olía a pan recién hecho. Pensé en cómo ese recuerdo podía convertirse en una ruta para atravesar el miedo sin que la verdad se transforme en cuchillo. Cerca del mediodía, el timbre sonó con esa timidez que delata la esperanza y el miedo por igual. No era mi hija la que llegaba, sino una vecina que sostenía una caja de madera con una pequeña pila de sobres. Me miró con esa mezcla de curiosidad y reserva que a veces tienen quienes conocen demasiado bien la fragilidad de las palabras que no se dicen. Me dijo sin rodeos que alguien había dejado un sobre para mí en la ventanilla de la casa comunitaria. Oía su voz, pero dentro estaba otra, una voz que me recordaba que la ciudad continúa girando aunque la casa se afane en permanecer quieta para no asustar a nadie. Abre la caja de sobres en la mesa, pensé, como si cada carta fuera una ventana que se abre de golpe, y acepté la invitación de la vecina. Dentro, varios papeles, una factura de hace meses que nadie había visto como deuda, una nota garabateada en una página doblada que decía con trazos infantiles: «Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos», y un recorte de periódico viejo donde aparecía una foto de la hija pequeña, la niña que ya no era,
la niña que, sin saberlo, había dejado un mapa de señales para cuando llegara el día en que la conversación podría empezar sin miedo. Guardé cada papel de nuevo, pero esta vez la caja dejó de ser un objeto de peso para convertirse en un pequeño cofre donde las palabras podían encontrarse sin hacer daño. Volví a la cocina y, sin prisa, empecé a ordenar las cosas como si cada gesto fuera una promesa de que la casa puede seguir sirviendo para algo más que para cargar en silencio el peso de las ausencias. Las especias, alineadas exactamente, parecían decir que la vida puede volver a ordenar su caos si se le da una mano firme y un tiempo suficiente para respirar. El olor del aceite caliente, del tomate dulce y del ajo que ya no se niega a salir de su refugio, ocupó el aire como si fuera una memoria que se niega a desaparecer, una memoria que se niega a ceder el escenario a la sombra. La tarde cambió de tono cuando, al mirar la habitación contigua, vi la foto de la hija cuando era pequeña, esa imagen que ya no encaja como una pieza entera en un rompecabezas que se ha desbordado. Pero en ese desbordamiento había una cualidad distinta, la posibilidad de que la memoria no sea un peso que se arrastra, sino una cuerda que, si se tensa con cuidado, puede sostener a dos personas que aún buscan el modo de estar juntas sin hacerse daño. En mi cabeza, la palabra posibilidad crecía como una llama que quiere alimentarse, una llama que no promete calor inmediato, pero sí la forma de que quizá mañana, o pasado mañana, podamos acercarnos a la mesa sin miedo a que el silencio nos cruje los dientes. La tarde cediendo a la noche, la casa parecía respirar con una paciencia que no pedía disculpas. Preparé la mesa con un par de manteles que habían visto días mejores y otros que ya no importaban, porque lo que importaba era la promesa de una conversación que no sabía si ocurriría, pero que, al menos, estaba dispuesta a ser escuchada. El guiso, ahora en su punto, tenía una textura que invitaba a compartir, a dejar la cuchara reposar en silencio para que las palabras pudieran hallar su propio ritmo sin que nadie las empujara a salir. En la conversación que no llega a ser, cada gesto se convertía en una especie de acto de fe, el acto de creer que la vida puede retomar su curso sin borrar lo que ya fue, sin negar lo que ya fue, solo aprendiendo a convivir con ello. La noche cayó con su manto de silencio y de promesas que aún no se han dicho, pero que ya se escuchan en el aire como un murmullo de fondo. Podría ocurrir mañana, podría no ocurrir. La verdad no necesita gritos cuando el deseo de entender es más fuerte que la necesidad de imponer una disculpa. Me acosté pensando en la forma en que la cocina, esa habitación que ha sido refugio y escenario de fricción, podría convertirse en puente, en lugar de barrera. En la penumbra, la casa dejó de ser un peso para transformarse en un testigo silencioso de la paciencia que aún late dentro de mí, en esa música lenta que acompaña a las manos que siguen limpiando, midiendo, sirviendo, esperando que, en algún momento, la conversación que tanto tememos sea suficiente para sostenernos sin rompernos de nuevo. Y entonces entendí, como si la casa me lo murmurara al oído, que el sábado no es solo una fecha en el calendario, es una posibilidad que se renueva cada semana y que exige a quien quiere acercarse de nuevo a la mesa una valentía que no siempre se enseña en casa. No es la respuesta que se quiere, ni la disculpa que se busca, ni la promesa que ya existía. Es la forma de sostenerse a pesar de la grieta, la forma de construir un puente que no niegue el peso de la historia, sino que lo use como cimiento para un mañana que, si llega, tendrá la forma de una cena compartida y una conversación que ya no tema al silencio. El sábado, en su constante regreso, se quedó en el aire como una pregunta que no se aviene a callar, y yo, con las manos aún manchadas de harina, decidí dejar que esa pregunta se quedara allí, abierta, esperando a quien tenga el valor de cruzar la puerta y mirar cara a cara a la memoria para ver si, juntos, podamos hacerla gestar una salida que no borre lo vivido, sino que le dé un sentido distinto. El sábado volvió a esconderse entre los muebles, no como amenaza, sino como paciencia encendida, esperando el instante en que alguien estuviera lista para sentarse frente a la memoria y dejar que la conversación, por fin, encontrara su propio camino, sin prisa, sin miedo, sin olvidar, pero con la intención de construir algo que se parezca a una casa que respira.
El silencio de la casa se había convertido en un mapa. Cada rincón apuntaba hacia la puerta. Cada objeto parecía guardar la respiración a la espera de un movimiento que rompiera la quietud sin hacer temblar lo que ya se había construido con paciencia. Desperté con un resplandor leve en las paredes, como si la luz fuera la única arma disponible para no rendirse ante la memoria que se repite sin cansancio. La cocina volvió a cobrar vida con una precisión casi ritual. El guiso seguía su curso. Las capas de cebolla se deshacían en una transparencia que parecía una confesión. El tomate liberaba su jugo en un susurro que sabía a promesa decantada. La nota en la nevera seguía allí, doblada pero intacta. Una pequeña fisura de tinta que decía, sin ambajes, lo mismo que había dicho antes. Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos. La leí con la misma lentitud con la que uno escucha un latido que se acelera y se detiene a la espera de encontrarse de nuevo con la calma. Pensé que entender no era bálsamo inmediato, sino una apertura, la capacidad de escuchar sin que la palabra perdón tenga que caer primero como una piedra en el río. A cada lectura, la frase se volvía más liviana y al mismo tiempo más pesada, porque sabía que la conversación real exigiría algo más que palabras. Implicaría mirar sin apartar la vista, sostener el dolor sin que se convierta en desquite. La memoria trajo a mi hija de nuevo, niña pequeña pegada a la ventana, como si el mundo fuera un libro que aún podía abrirse sin miedo. La vi en su inocencia tenaz, creyendo que el mundo podría responder con la misma ternura con la que se ofrece una mano. Si lograba sostener ese recuerdo, pensé, tal vez la casa no se deshilachara ante la ausencia, sino que aprendiera a tejerse a partir de ella, con hilos que no quemen, sino que sostengan. En esa imagen hallé un rumbo. No era nostalgia ciega. Era una cuerda que podría sostener dos pasos que aún no se atreven a cruzar juntos, pero que ya imaginan la posibilidad de tocarse de nuevo sin que el suelo se trague el equilibrio. La tarde se deslizó sin ruido, como si la ciudad también hubiera decidido pausar para escuchar. En la mesa, el guiso brillaba con el calor del entendimiento posible. Cada burbuja parecía una pregunta que lleva escrita la respuesta en su interior. ¿Qué significa entender, al final, cuando el costo es admitir que el mundo ha seguido girando sin pedir permiso? Me repetí que entender no era una victoria, sino una renuncia a que la memoria tenga la última palabra, una renuncia a convertir el silencio en arma. Si la conversación llegara, debía estar lista para escuchar, sin interrumpir, sin convertir cada gesto en un dictado. Cerca del atardecer, el timbre volvió a insistir, no con la arrogancia de una llegada triunfal, sino con una timidez que traía la posibilidad de una puerta entreabierta. Abrí y no encontré a mi hija ni a nadie más. Solo un sobre dejado a la intemperie de la casa comunitaria, una nota que decía, con trazos torpes pero decididos, «Estoy tratando de entender, mamá. Tal vez mañana hablemos». Lo recogí con cuidado, lo guardé junto a la nota de la nevera y la factura olvidada en el cajón de las cosas que no deben perderse, como si cada papel fuera una pieza de un rompecabezas que solo la paciencia podría completar. Volví a la cocina, a la mesa puesta como una ofrenda, a la geometría de las tazas alineadas para que nadie se sienta fuera de lugar si la conversación finalmente llega. El aroma del guiso, ya terroso y cálido, parecía decirme que el tiempo no se despilfarra cuando se sostiene con fe mínima, fe en que es posible volver a empezar sin borrar lo que fue, sin negar el dolor, sin forzar la rendición de nadie. A cada paso que daba, pensé en la palabra posibilidad, la posibilidad de que alguien regrese, la posibilidad de que alguien entienda, la posibilidad de que el sabor de la comida vuelva a unirnos si permitimos que el silencio aprenda a callar para escuchar. La noche cayó como una sábana espesa que aún deja entrever la luz de mañana. Apagué el fuego, recogí las ollas, limpié las manchas y preparé la habitación para la conversación que podría o no llegar. No sabía si mi hija aparecería, ni si yo estaría lista para sostener un intercambio que quizá no lleve a una solución inmediata. Pero sabía, con una certeza que se ha ido construyendo a golpe de cada sábado, que la casa no se deshace cuando hay alguien a quien esperar, cuando hay una mesa que no rechaza la palabra compartida, cuando hay una memoria que no quiere ser expulsada, sino transformada. Y así,
En el silencio que se instala entre el ruido de la ciudad y el murmullo de la cocina, me quedé escuchando, esperando, con la mano tibia sobre la cuchara, sabiendo que la conversación quizá llegue mañana, quizá tarde, quizá nunca, pero que ya, de alguna forma, el peso de la historia ya no cae sobre mis hombros como una losa, sino que se convierte en un puente hacia un lugar en el que, por fin, la casa pueda respirar de nuevo.